El podcast de Alex Capel es un espacio de radio online que pone voz a líderes mundiales del cambio, entrevistas y opiniones de las mentes más influyentes del momento. Soy Alex Capel y esto es Conociendo a. Hoy desde Sant Cugat del Vallès, Barcelona, entrevistamos a Amanda Vivanco. Amanda ha estudiado Ingeniería de la Construcción de formación, tiene un máster en Gestión de Cadena de Suministros y es consultora en Estrategia y Gestión Empresarial desde hace 5 años. Hola, Amanda. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por participar. Un placer. En nuestra entrevista de hoy hablaremos del cambio de paradigma en las empresas, un tema que está muy de moda hoy en día. Entonces, yo te quería preguntar, Amanda, ¿cómo definirías una gestión empresarial eficaz y eficiente y cuáles crees que son los principios clave que toda empresa debería seguir? Bueno, pues antes que nada tenemos que diferenciar entre lo que es la eficacia y la eficiencia, ¿no? Eficacia sería conseguir los objetivos que nos hemos propuesto y eficiencia hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, uno está enfocado en los objetivos y el otro enfocado en los procesos. Una vez distinguimos esto, lo primero que necesitamos es saber qué es lo que queremos, tener una visión clara del objetivo. Aquí muchas empresas suelen fallar desde el principio porque no hay esa visión de hacia dónde queremos ir. Cualquiera de nuestras vidas nos podría resultar totalmente incoherente no saber dónde vamos de vacaciones, ¿no? A nadie se le ocurriría preparar la maleta antes que decidir a dónde vamos a ir. Pues esto en las empresas, aunque parezca surrealista, pasa muy habitualmente. No sabemos a dónde vamos, preparamos unas circunstancias, unas casuísticas que luego al final pues, no se acaban llevando a cabo, ¿no? Forma parte de la gestión del cambio. Entonces, antes que nada, definir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, con qué recursos contamos. Una vez que tenemos esto claro, entonces es cuando empezamos a planificar y ver qué acciones y en qué tiempo podemos realizarlo. Entonces, eso sería simplemente como algo para empezar. Oye, ¿tú qué dirías sobre cómo influye la cultura organizacional en el buen funcionamiento de una empresa? Claro, la cultura, precisamente quien está arriba liderando es quien va a gestionar, quien va a definir toda la cultura en sí, ¿no? El ADN de la empresa. Si no tenemos un buen liderazgo de quien está arriba, pues esto no va a funcionar. Entonces, la cultura realmente es como sentir los colores de la empresa. Eso no se puede hacer si no tenemos bien definido pues, cuáles son la misión, la visión, los valores, cómo vamos a gestionar todo este ecosistema que es la empresa, ¿no? Si cada uno va hacia su lado, si no tenemos bien definidos pues, los pilares, ¿no? Bajo qué valores nos vamos a ceñir toda la empresa en sí. Entonces, sin eso no podemos tener una buena empresa saludable que funcione correctamente y que obviamente se prolongue en el tiempo. Porque una empresa, no nos olvidemos, no se crea para que esté poco tiempo en funcionamiento, ¿no? O sea, se trata de prolongarlo en el tiempo. Es como querer estudiar la carrera de medicina y luego ir cambiando por el camino. Es algo a largo plazo, es una decisión que hay que contemplar pues con una proyección. La mayoría de las empresas, no recuerdo si era un 80% de las empresas quiebran en los primeros 5 años. ¿Por qué? Pues porque no se hace una buena gestión de empresarial, ¿no? No hay una buena cultura, no hay formación, con lo cual es difícil que algo en el tiempo se prolongue, porque al final acaban saliendo problemas que no se saben llevar a cabo, ¿no? En el mundo empresarial complicado de por sí, que avanza tan rápido, ahora tenemos prisa por todo, Amanda. Sí. Yo pienso, oye, ¿cómo ves la innovación? ¿Se ha vuelto crucial? ¿Cómo pueden las empresas fomentar la innovación en su estrategia? Porque claro, ahora todo el mundo corre. ¿Da tiempo de montar una estrategia en las empresas? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? A ver, antes se hacían estrategias a muy largo plazo, tipo 10 años, tal, cada vez, o sea, esto ya no tiene tanto sentido, ¿no? Ahora pensar a 3 años vistas casi que bueno, se nos hace raro, ¿no? Precisamente por eso que tú dices que vamos tan deprisa y bueno, no nos da tiempo a pensar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es poner el freno de mano, parar, pensar y definir hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, vamos tan rápido que no nos da tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso, primero frenamos y esta innovación vamos a ver cómo la gestionamos. Si la tecnología avanza, nos vemos obligados a continuar porque no nos podemos quedar atrás. Si nuestra competencia avanza y entonces la tecnología hace que ellos sean más eficientes, nosotros no podemos no optar
a esos mismos recursos, ¿no? Porque si no, pues no vamos a tener la misma eficiencia o contar con las mismas opciones que tienen ellos. Nos vamos a quedar fuera de mercado. Entonces, o nos sumamos al carro de la innovación y la tecnología o nos quedamos fuera. Bueno, hoy en día se habla mucho de la gestión del cambio. A la gente se le llena la boca, oye, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Yo no veo que se cambie nada, pero bueno, ahí dice, ¿tú cómo ves este aspecto crítico en las organizaciones? Porque claro, ahora resulta de que si no te cambias o no cambias, estás fuera de mercado, como tú comentabas. Entonces, bueno, vamos a cambiar, pero ¿por dónde empiezo? Porque claro, oye, ¿tú crees que los líderes están formados para este cambio que ha venido de repente con el tema de la pandemia? ¿Cómo pueden las empresas gestionar los cambios, ya sean tecnológicos, estructurales o culturales? ¿Qué dirías tú sobre el tema? A ver, no es fácil la gestión del cambio, pero entre otras cosas porque el ser humano no está predispuesto a los cambios. El cerebro lo que busca es la supervivencia, con lo cual no podemos pretender que el cerebro por sí solo funcione así, ¿no? Hay pocas personas que, digamos, estén motivadas por los cambios. Entonces hay una curva, que es lo que le llaman la curva de la innovación y de la gestión del cambio, lo que sería de Kotter, del padre de la gestión del cambio, ¿no? Y que empieza precisamente por los innovadores, las personas que son líderes en ese aspecto, en querer que las cosas progresen, ¿no? Pues como el cerebro ya directamente no funciona así, nos cuesta. Entonces hay que aprovechar esas personas que sí que son líderes de la gestión del cambio y aprovechar para que ellas tiren de la situación, ¿no? Después de los innovadores tenemos los primeros que se suman y luego ya tenemos la gran mayoría, ¿no? Son como unas dos fases iniciales, los innovadores, los primeros que se suman y luego la mayoría. Hay una mayoría más pronta, digamos, que se suma más temprano y luego una mayoría tardía. Entonces, bueno, después de esa mayoría siempre están los rezagados, los que más prefieren quedarse, antes me gustaba más, ¿no? Pero esa opción hoy en día ya no puede ser, no funciona, no es algo que podamos contemplar. Entonces, una vez sabemos cómo funciona pues, esta gestión del cambio en las personas y los tipos de perfiles que hacen que se lidere el cambio, tenemos que, con el equipo que contamos, y si no, pues contar con personas externas que nos ayuden, pues precisamente intentar que esos innovadores sean ese ejemplo que nos ayuden a hacer todo el cambio de paradigma en las empresas. Entonces, bueno, pues es una cosa que se tiene que hacer de manera progresiva. Aprovechar a esta gente, luego cuando ven, el resto de las personas ven que funcionan, es cuando dicen, bueno, si estas personas tienen resultados, pues yo también quiero. Entonces, estos son los que vienen después, ¿no? Y poco a poco el cambio se va dando. Y cuando ya la mayoría pues ya tienen implantados esos nuevos sistemas o cultura y tal, entonces es cuando ya los rezagados se suman. Entonces tenemos que ir aprovechando esas diferentes fases de cómo son las personas y cómo acaban yendo hacia los objetivos planteados. Y sobre todo hay que hacer una muy buena comunicación. La mayoría fracasan precisamente porque no hay una buena comunicación interna. Entonces hay que hacer algo que para todo el mundo sepan en qué fase estamos, estén de acuerdo con los cambios, porque a veces tampoco se cuenta con todo el mundo. Entonces, si no hacemos partícipe a todo el equipo, eso tampoco va a funcionar. Entonces, tenemos que saber pues, qué tipo de perfiles tenemos, los primeros que se van a sumar al cambio, cómo lo vamos a hacer y entonces, pues una vez eso, con una buena comunicación y un buen seguimiento, pues la probabilidad de éxito en la gestión del cambio aumenta. Aún así, hay muchas probabilidades de que en todo el proceso fallen muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es hacer un buen seguimiento de todo el proceso como se está haciendo. Sí, a mí me da la sensación, por lo que estás comentando, que aquí hay mucho líder que le gusta estar en la zona de confort. O sea, tú que eres consultora en estrategia y gestión empresarial, te debes de encontrar, precisamente tú ahora lo estabas comentando, ¿no? De que a la gente le cuesta. Oye, ve el de al lado que se suma a un cambio, oye, y ve, parece que le va bien, yo también me pongo. Pero claro, ¿y si no le va bien? Porque claro, el y sí siempre lo tenemos en mente, ¿no? Entonces, yo pienso que tú que ya eres una experta en consultoría, oye, te debes de encontrar con líderes que ya me está bien donde estoy. Lo que pasa es que, claro, estamos también, nos viene una luz y una serie de inputs con la inteligencia artificial que o nos sumamos al carro, digitalizamos la empresa
estamos muertos. Y entonces Sí. esto es un tema a tener en cuenta. Yo te diría que hay otro tema, y que aquí para mí yo pienso que es importantísimo. Ahora, hoy en día se habla mucho de género, de masculino, femenino, no sé qué, pero yo pienso que esto va de talento. Oye, el talento para mí es otro factor esencial. Es otro factor esencial. Según tú, a ver qué opinas tú sobre esto. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para atraer, retener y desarrollar el talento? Esto no es fácil, ¿eh? ¿Qué nos puedes opinar sobre el tema? Sí, no es fácil. Pero sí que es cierto que no tanto es hombre o mujeres, sino hablar de talento. También hay que pensar en que no somos iguales, hombres y mujeres, y también hay unas características cada uno que hay que aprovechar, ¿no? No sé, me parece como que no tiene sentido no aprovechar las características que cada uno son fuertes en uno mismo, ¿no? Igual que gestionamos por competencias, pues también cada género tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, el talento, lo primero es que para poder captarlo tenemos que tener una buena, tenemos que poder ofrecerle a nuestros candidatos algo que les interese de trabajar con nosotros. Porque igual que nosotros buscamos algo en ellos, ellos también buscan algo en nosotros. Esto también ha ido cambiando con los pasos de los años, ¿no? Generaciones anteriores, digamos que no pedían tanto a la empresa. Era un trabajo y cada uno iba allí, trabajaba y no se miraba mucho más allá. Las generaciones de ahora no piden, ¿y qué me das tú a cambio? Vale, yo vengo aquí, trabajo, pero ¿y qué me das tú a cambio, no? Entonces, eso hoy en día es importante. La gente más joven quiere trabajar por un propósito, quiere ir más allá y quiere estar bien en el trabajo. Ya no valen las jornadas intempestivas como antes tampoco. Entonces, es importante, pues, en esa primera fase, que es la de atraer el talento, es el que le ofrezco yo. Hoy en día también hay incluso páginas web en las que se valora la empresa a través del branding, de cómo es esa empresa. Entonces, yo si estoy buscando trabajo, pues me puedo ir a ciertas páginas web y ver cómo se gestiona el estrés, cómo es el ambiente laboral, los compañeros, si se trabajan muchas horas. Entonces, todo eso hoy en día ya está expuesto, cosa que antes no. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que sería, digamos, el branding de la marca y de cómo nosotros estamos haciendo las cosas para atraer al talento. Buscamos, pero claro, ¿qué le aportamos nosotros? Entonces, una vez que hemos atraído el talento que nosotros queremos, es qué le podemos aportar dentro. Es decir, vamos a poder desarrollar esas personas que tenemos. Ya que hemos hecho un gran esfuerzo en tener una buena imagen de marca y en atraer al talento que queremos, ahora vamos a gestionarlo. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer? Un plan de carrera a largo plazo para que se queden con nosotros. Porque formar a una persona cuesta mucho tiempo, es mucho esfuerzo. Entonces, si podemos aprovechar todo ese conocimiento, ese bagaje y toda la experiencia que trae la persona, pues obviamente es mucho más fácil que no volver al inicio a captar a alguien. Entonces, hemos de pensar en una estrategia a largo plazo, no a corto plazo, pero estamos acostumbrados a ser cortoplacistas. Estamos en la cultura de la inmediatez y queremos que las cosas sean ya, rápido. Entonces, esto en el mundo de la empresa no puede ser así. Entonces hay que hacer una estrategia que no sería tanto, digamos, retener, sino mantener el talento que tenemos. Y a partir de ahí, pues eso, ¿cómo lo desarrollamos? De hecho, digamos, en la historia está llena de casos de personajes exitosos que se ha gestionado, digamos, el talento por competencias, ¿no? Tenemos empresarios como Steve Jobs, Bill Gates, o el caso de Walt Disney, Ralph Lauren, son personas que se han gestionado y que se han hecho a sí mismos como un talento y han llegado a tener posiciones, bueno, más que posiciones, a liderar mercados, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una buena gestión por competencias que ellos tomaron en las riendas de su propia vida laboral. Sí, por tu largo recorrido en consultoría y en gestión empresarial, eh, comparte un poco alguna experiencia que hayas tenido de empresas que hayan tenido éxito en este ámbito para que nuestros seguidores tengan un poco la referencia, ¿no? ¿Tienes alguna que puedas explicarnos? Sí, a ver, se pueden explicar tanto, o sea, pueden no ser casos tan sonados, obviamente, como pues, puede ser un Steve Jobs, ¿no? En el día a día hay muchos casos de ejemplos así. Yo tengo una clienta, un despacho de abogados, y hemos duplicado la plantilla en 3 años que llevamos trabajando juntos. Entonces hay que hacer una muy buena incorporación de nuevo talento y del anterior. Y el mismo talento anterior nos va ayudando, si se ha hecho bien el trabajo, pues nos ayuda a que las nuevas incorporaciones estén a gusto. No hace falta retenerlas, simplemente lo mantenemos. Y les preguntas
cuando se hacen las revisiones de recursos humanos y tal, y ves que es que están muy a gusto con el ambiente de trabajo. Entonces no se plantean el cambio, pero hay que poder ofrecerles algo también a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer hoy a gente joven? Pues la variedad, ¿no? Bueno, pues vas a poder estar en este campo del derecho, luego vas a estar en otro, y luego te puedo ofrecer subir, y luego más adelante pues ya vemos si realmente, bueno, hay veces que el talento también tiene su lugar. Si alguien, por ejemplo, quiere trabajar en una gran empresa, pues no le vamos a poder ofrecer eso si estamos en una pyme. Entonces también llegará un momento en el que tiene su recorrido. Entonces, bueno, hay veces que a lo mejor el talento nos puede durar 10 años, pero ya no estamos en el corto plazo, ¿no? Un índice de absentismo y de rotación complicados, sino que hay veces que las etapas, las personas también tienen sus etapas y van a pasar a una siguiente. Yo en mi caso también trabajé en pyme, en multinacional, al final me monté mi consultoría propia. Entonces, todos tenemos unas fases, ¿no? Pero lo que hay que intentar evitar desde las empresas para el retener, mantener el talento, pues es poder ofrecerles algo más a largo plazo. Sí, hay un tema que esto es un tema personal, ¿eh? Un tema personal respecto a la toma de decisiones, porque esto es un tema muy, muy turbulento. ¿Cómo, tú que eres experta, a ver si pones un poco de luz en la sombra? ¿Cómo puede una empresa mejorar su proceso de toma de decisiones y qué papel juega la información y los datos en este proceso? ¿Qué puedes decir al respecto? A ver, es una pregunta un poco delicada y vamos a ir por partes, ¿no? Primero, Sí. el análisis de los datos. Mm. ¿Cómo recabamos los datos? Es importante que cuando estamos haciendo ese proceso hagamos una muy buena selección, porque a veces incluso por el camino nos vamos perdiendo, ¿no? Se van perdiendo tanto datos como información. Entonces necesitamos esa primera fase, igual que cuando hablamos de talento es muy importante la primera fase de la selección. Cuando recabamos datos, aquí nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es trabajar con información incorrecta, falsa. Entonces necesitamos esa primera fase dedicarle mucho tiempo. Entonces, una vez que hemos recolectado esa información, los datos, hemos de ordenarla, clasificarla. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos ahora? Que tenemos exceso de datos. Entonces, con ese exceso hemos de ver cuáles realmente nos interesan o no. Con tantos sistemas informáticos, tantos procesos y tal, al final tenemos un montón de indicadores y un montón de cruces que podemos hacer. Entonces, lo que necesitamos es precisamente discernir cuáles son los que nos interesan y los que no nos interesan. Entonces, una vez que hemos recabado la información y hemos discernido los datos, los analizamos. A partir de aquí es cuando ya nos podemos empezar a plantear la toma de decisiones. O incluso más que toma, primero plantear opciones, ¿no? Entonces, hemos planteado ya el análisis, hemos discernido la información y entonces a partir de aquí, ¿hacia dónde vamos? Contemplamos las distintas opciones y vemos cuál es el efecto de cada una, ¿no? Tenemos causa y efecto. Bueno, pues tenemos qué pasa cuando tomamos esta decisión y qué pasa si tomamos esta otra, ¿no? Una vez que tenemos ese abanico, valoramos qué es lo que va a venir después. Y una cosa que yo suelo sugerir también para precisamente la aversión al riesgo, es decir, es preguntarnos qué es lo peor que puede pasar si tomo esta decisión, ¿no? ¿Cuál es la peor de las consecuencias? Entonces, a partir de ahí también no podemos obviar de que puede salir mal. Eso pues, está dentro de la tasa de efectividad, ¿no? De éxito o fracaso. Bueno, pues esto puede pasar. Entonces, hemos de contemplar también esas opciones de qué pasa si lo que estamos planteando sale mal. ¿Qué perdemos ahí? Perdemos recursos económicos, perdemos personas, perdemos oportunidades de negocios, ampliamos, reducimos. Bueno, pues todos esos casos hay que evaluarlos de manera distinta y ver cuáles son las consecuencias que nos pueden aportar, tanto buenas como malas. Entonces, como las buenas nos gustan a todo el mundo, hemos de ver qué pasa si realmente sucede lo que no nos gustaría que sucediera. Entonces ahí podemos regular con qué riesgo estamos jugando, ¿no? De si vamos a poder asumirlo o no. Entonces, bueno, el ejemplo también de no poner todos los huevos en la misma cesta. Vamos a ver qué opciones sí, qué opciones no y cómo vamos digamos, a jugar la partida en este ámbito, en este entorno tan complejo que tenemos hoy en día. Bueno, pues Amanda, muchísimas gracias por tus opiniones y visión del cambio. Ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias. Bueno, el podcast de Alex Capel siempre nos rodeamos de buenas entrevistas que deben estar basadas en temas concretos, objetivos y contrastados. Y esto tú lo has con creces, ¿no?
y nunca debe estar sujeta a la emoción o impresión de que la lleva a cabo, que este soy yo. Con lo cual, nunca queremos influenciar en las personas que nos acompañan en el programa. Bien, esto ha sido Conociendo a. Adiós, adiós, adiós.